que mi vida hay poder. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Señor, hoy pongo en tus manos esta enseñanza, Dios. Que no sea el hombre el que comparta, Dios, sino seas tú, Señor, enseñándonos, Dios, a través de tu palabra, a través de la escritura, Señor, a través de la Biblia, Dios, a través de lo que tus siervos, Señor, inspirados por ti, Señor, dejaron como testimonio, Dios, y testigo para nosotros los que estamos hoy aquí todavía en pie, Señor. No nos queda duda que tu palabra se va a cumplir en todos los sentidos, Padre. Así que, Señor, tú eres bueno y por eso, Dios, tú nos demandas y mandas, Dios, que aprendamos, Señor, cada una de tus enseñanzas. Para el día, Señor, de tu segunda venida podamos estar listos y preparados. Padre, toda gloria y honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Semanas atrás, iglesia, estudiábamos con los varones una porción de la Escritura que nos habla acerca de algo muy importante, que nos habla acerca del conocimiento de Dios. Escuchen por favor esto. Esta enseñanza es muy importante para nosotros y me pareció adecuado compartirla el día de hoy con el resto de la congregación, es decir, con ustedes. No quisimos ser envidiosos los varones y dijimos, vamos a compartírsela a la iglesia. En medio de un mundo donde la ciencia, iglesia, ha avanzado muchísimo. En medio donde un mundo, la tecnología, y se lo voy a decir literalmente, algunos se puede ofender, la tecnología nos tiene literalmente, se lo digo, embobados. Esa es la realidad. En un mundo donde nuestro mayor alimento, o pudiéramos decirlo también, nuestro pan diario, está en las redes sociales, iglesia. En un mundo donde el conocimiento y el crecimiento intelectual de las personas es nuestra prioridad, iglesia. El hombre se ha olvidado, escúchelo bien, el hombre se ha olvidado y ha perdido lo más importante de la vida, que es el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Nadie quiere decir amén, porque estamos con la tecnología. De eso, ese tema ni nos lo toque, pastor. Por favor, no nos hable mal de la tecnología. Esa es la verdad, iglesia. El hombre se ha olvidado de lo más importante, que es conocer a Dios. Y mira, yo quiero decirles algo, iglesia. Mientras nosotros, y se los decía al principio, nosotros no entendamos que lo que hacemos aquí en la tierra, escúcheme, como cristianos, es para cosechar cosas no terrenales, sino para cosechar cosas espirituales que nos lleven y nos acerquen a la eternidad, nosotros no vamos a entender la importancia de conocer a Dios. Mientras tú no entiendas que lo que hacemos aquí en la tierra, incluido tu trabajo para comer, ¿sí?, lo estás haciendo para algo eterno, algo que no puedes palpar, algo que no puedes tocar, algo que tus ojos no pueden ver. Mientras tú no entiendas eso, no vas a entender la importancia de conocer a Cristo. Y Cristo es lo más importante. Jesús, el Señor, el Padre Celestial, Dios, es lo más importante que el hombre puede y debe de tener. Amén. Así que abra su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya sabe que aquí todo es Biblia. En el Antiguo Testamento, un libro que me gusta mucho, pero vamos a ver una parte. El libro de Jeremías. ¿Sí se acuerdan que la semana pasada hablamos del libro de Lamentaciones? Ahí teníamos nuestro texto bíblico base. ¿Y quién escribió el libro de Lamentaciones? No es cierto, no sea mentiroso. Le dije lo siguiente: no tiene autor, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue Jeremías, ¿verdad? Ok, esa es. No, pero esa es la verdad. Se le atribuye a Jeremías. Sí, tiene mucho que ver con Jeremías. Y vamos a ver Jeremías capítulo 9 el día de hoy. Ve a tu Biblia capítulo 9, mientras lo ponemos en la pantalla, versículos del 23 al 24. Y yo quiero, mientras tú lo buscas, decirte cuál es el título de la enseñanza de hoy. Si no lo viste en la página de Facebook, dice lo siguiente: entender y conocer a Dios es la gloria del hombre. Esa es la enseñanza del día de hoy. Qué tremendo, iglesia. Entender y conocer a Dios es la gloria del hombre. Amén. ¿Ya lo tienes ahí? Amén. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. Te pido que lo sigas con tu mirada y dice así: así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, gloria a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría,
Ni en su valentía, dice, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Y dice lo siguiente: en entenderme, dice, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Yo le puse aquí, que hago juicio y justicia en la tierra. Dice, porque estas cosas que quiero. ¿Quién quiere? Jehová. Dice Jehová. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Semanas atrás yo le preguntaba a los jóvenes, y ya les había compartido algo de esto, me pareció importante retomarlo, si conocían cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y entre las múltiples y diferentes respuestas que me dieron los 24 jóvenes que vienen los sábados, me dijeron lo siguiente. No se crean, no les voy a decir que me dijeron. Yo les dije, el propósito principal de Dios para la vida de los jóvenes, y todos, ¿quieres saber cuál es el propósito para los jóvenes? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál? Y les dije, el propósito para los jóvenes no es diferente, les dije, al propósito de Dios para nosotros los adultos, ni tampoco para los niños. No hay un propósito diferente. El propósito principal de Dios para la humanidad en general, seas creyente o no, el propósito de Dios es que te conviertas a Él, pero el propósito general es que le conozcan a Él. Ese es el propósito general de todos nosotros, iglesia, jóvenes, adultos, niños, mujeres, iglesia, o hombres. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Para el profeta Jeremías, del cual leímos su texto, leímos este texto, no fue fácil ser profeta en su tiempo, iglesia. Él había sido llamado a ¿qué? A denunciar pero fíjense esto, no es lo mismo ir, voy a poner una denuncia y ahí va uno y pues aquí como que casi no quiere llegar ahí, que nadie se dé cuenta que vengo. Sí, estoy enojado, voy a poner la denuncia, pero voy a decir algo, pero lo voy a hacer suave. No, Jeremías fue llamado, y por eso no fue fácil para él en su ministerio, a denunciar con severidad la apostasía y la idolatría, la desobediencia que en su tiempo se estaba dando. Imagínense esto, tener esa función de parte de Dios, anunciar al Señor y recalcar las cosas, como muchas veces aquí lo hacemos. Y les digo, va a parecer duro, pero no se enojen conmigo. Yo creo que así dice Jeremías: enójense con el Señor, no conmigo. No soy yo el que está hablando. Y para él no fue fácil, iglesia. Su anhelo era que las personas conocieran a su Creador, conocieran quién era el Señor, iglesia. Jeremías solamente era un instrumento de Dios. Jeremías era un hombre de Dios que no escondía, recordando un poco la enseñanza pasada, que no escondía o antepasada sus emociones. Y les dije la semana pasada en Lamentaciones, por eso se le conocía como el profeta ¿qué? Llorón. Porque no escondía sus emociones, amén. Porque lo único que debe de interesar, iglesia, a los hombres de Dios, y no me estoy refiriendo nada más al género masculino, me estoy refiriendo a los hombres de Dios como el género, pues de géneros, ¿verdad? A la humanidad, iglesia. Lo único que debe de importarle a los hombres de Dios es dar a conocer al Dios que tenemos, iglesia. Eso es lo que debe de importarnos, debe de ser nuestra prioridad. Que las personas que están a tu alrededor tengan la misma oportunidad y posibilidad de conocer al Dios que tú conoces. El problema es que Dios conoces tú. Conoces un Dios chiquito, un Dios pequeño, porque siempre andas todo atribulado, nunca aprendes a depender del Señor, a confiar en Él. ¿Qué Dios conocemos nosotros? El Dios que conocía a Jeremías era un Dios poderoso, de tal manera que no le importaba anunciar lo que el Señor le decía que tenía que anunciar. Lo único que debe de interesar a los hombres de Dios es que su testimonio hable del Señor, es que su testimonio glorifique al único y suficiente Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Nadie. Hermano, quítese el cubrebocas porque no puedo ver si dice que sí o no. Amén. Pero está escondido atrás. No dijo, sí dijo. Gloria a Dios. Les recuerdo, iglesia, lo que decíamos 2 domingos atrás en el Salmo 43. ¿Se acuerdan que decíamos? David, un hombre de Dios, y decía en el Salmo 43: verán esto muchos y temerán. Es el testimonio de lo que estaba pasando, y es un testimonio que está dando David. Y confiarán, dice, en Jehová.
Porque lo único que interesa a los hombres de Dios es manifestar la gloria de Dios. Es mostrar, y si quieres así llamarlo, es presumir lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ha hecho en tu vida. Es presumir que tú le has conocido realmente y por eso tu vida ha sido cambiada y transformada. Amén, iglesia. Ese es el testimonio que debemos de dar cada uno de nosotros. Pregúntate lo siguiente: ¿cuál está siendo tu testimonio? ¿Qué es lo que tú estás diciéndole a los demás acerca de Dios? ¿Le estás diciendo que realmente en ti Dios ha cambiado, ha hecho una transformación? Cuando viene un problema, ¿tú te comportas como debes de comportarte como un hijo de Dios? ¿Qué estamos diciendo con nuestro testimonio? Amén. Hoy en día la gente se alaba en su conocimiento. ¡Wow! ¿Cuánto conocimiento adquirido, Señor? Hoy en día las personas o la gente se alaba ¿en qué? En su valentía. Écheme otro, hermano. A ver, ¿quién anda parando aquí su carro enfrente cuando llegamos nosotros? Vamos a poncharle las llantas. Muy valientes. Hoy en día la gente se alaba en sus riquezas. Pero Jeremías, hablando en el nombre del Señor, por eso te decía, él era un siervo, un instrumento de Dios. Dice en el versículo 23, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. No me quites el texto, déjalo ahí ya de fijo. Versículo 23, 24, primero 23, ahí mero, muy bien. ¿Y qué dice ahí? Así dijo ¿quién? Jehová. Jeremías está como diciendo, este mensaje que yo les voy a dar trae la firma de Dios, no trae mi firma. Porque mi firma es de un mortal, no tiene tanta importancia. Este mensaje viene firmado por Jehová, que es el que está hablando de ustedes. Así que si ustedes tienen un problema, y le digo yo también, si usted tiene un problema porque su pastor siempre lo confronta con la palabra, mire, vaya a oración, póstrese ahí y reclámele al Señor todo lo que usted quiera reclamarle. Jeremías está diciendo, este mensaje viene de parte de Dios. Amén. Y eso es muy importante, muy importante. Si no lo más importante. Y es por eso que comienza Jeremías señalando quién es aquel que envió, quién es aquel que está hablando, quién es aquel que está dando la instrucción, iglesia, dándonos a entender la importancia del mensaje. Tú sabes lo importante. Bueno, a ver, ¿cuántos hijos de Dios hay? Amén. Amén. Y cuando Dios habla, iglesia, ¿será importante el mensaje de Dios? ¿Ha sido importante el mensaje de Dios para tu vida? Yo creo que todos los que estamos aquí tendríamos que decir sí. Sí, porque el mensaje es un mensaje para salvación, no para condenación. Llegará un día, y no me quiero adelantar en las enseñanzas, y les decía a los varones, miren hermanos, es bien fácil. Ya vino el Señor por primera vez. Y esa primera vez que Él vino, ¿para qué? Para salvarnos. No vino, dice la Escritura, para condenar al mundo. Vino para salvarnos, pero ahora tú y yo tenemos esto, el Evangelio. Y el Señor va a venir por segunda vez. ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Tú sabes cómo lo sé? Porque Dios es fiel y cumple su palabra, y en su palabra nos enseña que Él vendrá por segunda vez. Pero ¿sabes algo? Él ya no va a venir a salvarnos, Él va a venir a consumar la salvación que Él dio cuando Él vino por primera vez. Él va a venir a consumar, y no solo eso, Él va a venir a emitir juicio sobre las naciones, juicio sobre cada uno de nosotros. Esa es la diferencia entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Cuando vino por primera vez, no vino para condenar al mundo, dice la Escritura, vino para salvación. Pero el Señor vendrá para consumar esa salvación de aquellos que seremos arrebatados. Dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que quedemos vivos seremos arrebatados, iglesia. Y sabes una cosa, y después eso, habrá juicio en la tierra. ¡Qué tremendo! Dice Jeremías, pues ese es el Dios que está hablando el día de hoy. El mismo texto, mira, velo ahí por favor. En el versículo, creo 24, pónmelo por favor al final, si mal no recuerdo. El mismo texto, sí, me voy a adelantar un poco, nos muestra algunas cualidades de la naturaleza de Dios, dice. Porque dice que dice ahí, nos muestra algunas cualidades de Dios. Y dice, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere Jehová? Que le conozcamos a Él. Amén. Así es. Amén. No es directamente misericordia y juicio, eso no es lo que quiere Jehová. Lo que quiere Jehová, eso lo va a hacer. Lo que quiere Jehová es que le entendamos, lo entendamos y le conozcamos. Dice, porque estas cosas quiero. ¿Quién dice ahí? Jehová. Esto es, que esta es mi voluntad. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces yo te invito a que prestes oído a la enseñanza, iglesia. Mira, ¿de qué te serviría o de qué nos serviría saber quién lo ha dicho?
¿De qué te sirve a ti saber que Dios lo ha dicho? Pregúntate eso. ¿De qué te sirve? Te lo pongo más fácil. ¿De qué te serviría a ti saber, secularmente hablando, en tu trabajo, que tu jefe te ha dado una orden? ¿De qué te serviría, iglesia? ¿Alguien que me diga? Para hacerla, dice la Miss. Sí, correctamente. Te serviría para saber que es una instrucción que tú no puedes pasar por alto. Porque laboralmente esta persona, me refiero a tu jefe, está en una posición más elevada que tu iglesia. Y el no obedecerla seguramente tendría consecuencias para ti, o debería de tenerlas. De cierta manera, Jeremías se está deslindando de la responsabilidad y está diciendo, las cosas o el problema no es conmigo. Si quieres algo, como te lo decía, es con el Señor. Y él reconoce, iglesia, que de no ser porque es Dios quien está dando esta instrucción, sus palabras no tendrían ninguna autoridad o una autoridad suficiente. Por eso, hermanos, el saber que es Dios el que nos está dando la instrucción, escúchalo bien, debe hacernos entender que es algo de que tenemos que hacer, que tenemos que obedecer. Por lo menos yo te digo algo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, esta enseñanza es para que tú la obedezcas, cada uno de nosotros la hagamos y la obedezcamos. Porque justamente por la desobediencia, iglesia de Israel, tuvieron que pagar las consecuencias. ¿Y sabes algo? Dios cumple sus promesas, como te lo digo, en todos los sentidos. Ya sea para recompensarlos, porque también hay bendiciones en la palabra de Dios, pero también puede ser para corregirnos. Dios cumple sus promesas. Amén. Mira lo que dice Números. Abre tu Biblia, por favor. Números capítulo 23, 19. Es una verdad muy importante, iglesia, acerca de Dios. Así que mira lo que dice el libro de Números. Números 23. Está en el Pentateuco, está en los primeros libros. 23, versículo 19. Mira esta verdad que nos revela la palabra de Dios. Entonces yo te decía, Dios va a cumplir sus promesas y las va a cumplir. Y mira lo que dice ahí. Dios no es hombre, dice aquí, para que mienta, ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. ¿Qué nos está diciendo? Es que si fuera hijo de hombre como ustedes, entonces yo no cumpliría mis promesas. Porque los hombres tenemos por costumbre muchas veces no cumplir nuestras promesas. Y estoy seguro que muchos de nosotros alguna vez hemos roto nuestra promesa. Pues dice aquí, Dios no es hombre. Es decir, yo no voy a romper mis promesas. Como comúnmente lo hacen los hombres, dice, para que mientan. Yo no voy a mentir. Lo que yo he determinado, eso voy a hacer y lo voy a cumplir. Dice, mi hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no me arrepiento de las cosas que he determinado que voy a hacer. Y yo puedo hacer misericordia y puedo hacer también juicio, dice el Señor, como lo dice en el texto de estudio que tenemos el día de hoy. Dice aquí adelante en Números, Él dijo, como diciendo, Él ha dicho algo, dice, y no lo hará. Como diciendo, ¿a poco no va a cumplir el Señor lo que ha dicho? Él habló y no lo ejecutará, no lo va a llevar a cabo. ¿Tú crees que no? Claro que lo va a llevar a cabo. Amén. 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 Gloria a Dios. Aunque nos pueda asustar, Él va a llevar a cabo todas sus promesas. Pero si tú eres hijo de Dios, hay una esperanza mucho más gloriosa, iglesia, para nosotros. Y entonces Él va a cumplir. Vamos a poder estar en su presencia. Hay habitaciones, dice la palabra, preparadas para sus hijos, aquellos que acabemos y corramos la carrera. Saber que Dios lo ha dicho debe de darnos una certeza, una confianza, una seguridad de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Amén, iglesia. No sé si para misericordia, que bueno fuera, porque lo puede hacer, o para juicio, iglesia, pero Él lo va a cumplir. Por eso te daba el ejemplo. A final de cuentas, el Señor va a venir por segunda vez. Lo va a cumplir, lo va a cumplir. Ya vino una vez. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera recibirle, pueda acceder a la salvación, pero va a venir un día a cobrar ese vale, como te lo he dicho yo, que nos dio de la salvación. Ahora sí, hermano, corriste la carrera, perfecto, pues, para el cielo. Tú vas conmigo, tú vas para el infierno, porque también voy a juzgar. No sé cómo esté nuestra vida en ese sentido. No en balde, dice el texto más adelante, ponme por favor el versículo 24. Me voy a adelantar tantito, parafraseándote te lo voy a decir, pero vamos a verlo ahí. Nuestro texto bíblico de estudio, ahí en Jeremías 9:24, dice, no se olviden, así lo estoy parafraseando yo, pero tú velo ahí, que yo soy quien hace, ¿qué? Misericordia, dice. Gloria a Dios. Ya ve, pastor, Dios hace misericordia, sí, pero también
¿Qué dice? Juicio. Soy el mismo. Usted se lo pierde, los varones, los invitamos, vengas el martes, el jueves. El jueves vimos algo bien importante, una duda muy grande. También hay que preparar una enseñanza de esa, hermanos, donde les enseñé cómo es que puede convivir el amor y la justicia de Dios al mismo tiempo. Sin dejar de ser justo puede ser amor, y sin dejar de ser amor puede ser justo. Hay una clave y es bien importante que usted lo sepa, cómo funciona la justicia de Dios. Porque mire, la justicia es parte de la naturaleza. Él es esencia, en su esencia Él es justo, pero también es amor. ¿Y cómo le hace con el pecador? Lo ama y luego, todo eso lo aprendimos y fue muy importante y muy revelador, entiendo yo, para los varones. Vamos a preparar también una enseñanza para la iglesia de eso. Pero hermanos, Dios va a cumplir. Entonces no sé si va a ser para misericordia en nuestras vidas o para juicio, porque Él hace las dos cosas. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Jeremías hacia la iglesia por medio del profeta Jeremías? ¿Se acuerdan? Número 1, en nuestro texto, en el versículo 23, pónmelo por favor, Abraham. No se alabe ¿quién? El sabio en su sabiduría. Vamos a entrar en esto. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe en su valentía ¿quién? El valiente. Y número 3, no se alabe el rico en su riqueza. Y yo quiero decirte que la palabra alabe aquí, en este caso en específico, se refiere a no jactarse. Ya para muchos les quedó igual la palabra. No, pastor, pónganos una más sencilla. Bueno, esto quiere decir a no presumir. Eso también lo aprendieron los varones del jueves. A no presumir. Amén. A eso se refiere cuando dice no alabe. Entonces, si nosotros sustituyéramos esta palabra del texto, vamos a decirlo así, en cada una de estas frases, y pusiéramos la palabra presumir, diría lo siguiente: no presuma el sabio en su sabiduría. Amén. En su valentía no presuma el valiente, ni el rico presuma en sus riquezas. Yo creo que esto nos lo deja más claro. Dice, no presumas de esas cosas. Ahora, ¿cuál es el punto de conflicto, iglesia, aquí? O sea, ¿cuál es el problema entre aquel que se alaba en la sabiduría, entre aquel que se alaba en su valentía y en su riqueza? ¿Cuál es el punto de conflicto con Dios? Que el hombre por lo general hace dioses de todas estas cosas. Hace un Dios de su sabiduría, hace de su valentía un Dios, y hace de su riqueza, ni se diga, un Dios. Hermano, pero no se refiere nada más a que yo no soy rico, yo no tengo propiedades, entonces no me está hablando a mí el Señor. No se refiere a eso. Se refiere a todo aquel que tiene puesto su corazón en estas cosas. Sobre todo en la riqueza se refiere a todo aquel que tiene puesto su corazón en algo material. Entonces dice el Señor, no te alabes por eso que tú tienes materialmente. Algo que es natural quizás, pero que nos hace sentirnos muchas veces superiores, es nuestra sabiduría, ¿sí o no? Cuando tú sabes más que el otro te hace sentirte superior. ¿Es naturalmente humano? Sí. ¿Es algo carnal? Sí. ¿Te hace sentirte superior, iglesia? ¿Te hace sentirte autosuficiente? Esa capacidad que tú tienes económicamente o financieramente, ¿sí o no? Cuando tú traes dinero te sientes más poderosillo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, dígame, contesta. Es la verdad. Cuando no tienes, ahí andas así con el Señor rascándole a ver qué vendes, viendo a ver qué. Yo hubo un tiempo donde me agarré vendiendo herramientas porque me gustaba mucho comprar herramientas y luego las tenía ahí nuevas y me agarré vendiendo porque se me vino una situación difícil y se me acabó el poder, iglesia. El poder adquisitivo. Entonces me agarré vendiendo. ¿Dónde está aquel que se vanagloriaba de sus riquezas? Pues me agarré vendiendo estas cosas. Imagínese esto. Es algo que te hace sentirte autosuficiente, y en nuestra soberbia por esas cosas que tenemos, yo soy muy valiente. Aquí que les puse un ejemplo a los hermanos, pero luego se los comento a ustedes, ahorita no vamos a tocar. Yo soy muy valiente, a ver cuál es el problema. Aquí tienes algún problema y nos vanagloriamos y nos sentimos autosuficientes. Y esa soberbia, iglesia, nos hace que nos olvidemos de lo más importante, de aquel que nos creó y nos dio la vida. Usted sabe que Dios, cuando nos creó, sopló aliento de vida sobre el hombre. Gloria a Dios. Nos olvidamos de esto. ¿Por qué? Porque quizás tenemos lo que necesitamos, porque somos muy valientes, tenemos la sabiduría para hacer los mejores negocios que tú puedas hacer. Hay una generación, iglesia, que piensa que lo más importante hoy en día, escúchelo, son los grados universitarios y los idiomas que pueda dominar.
Hay una generación en este día que así está, afanada por esas cosas. Y usted me va a preguntar, ¿y eso está mal, pastor? No, no está mal que tú tengas eso. El problema es que muchas veces esas cosas ocupan el tiempo que deberíamos ocupar para Dios. Si tienes tiempo para irte a meter a la maestría, pero no tienes tiempo para venir a alabar al que vive y reina. Ese es el problema. Hay una generación, iglesia, que piensa que lo más importante son los puestos que pueda alcanzar y las riquezas que pueda acumular. Así está la generación hoy en día. Hay una generación, iglesia, que piensa que lo más importante es la sabiduría que puedan adquirir, iglesia, de las cosas terrenales, porque entonces así vamos a ser capaces de hacer muchas cosas. Hay una generación que piensa que lo más importante es el poder que pueda tener sobre las demás personas, llámese político, no sé, así hay muchas personas. Que lo más importante para ellos es tener el poder para poder hacer lo que ellos quieren con las personas. Pero yo quiero decirle algo, iglesia, que si Jesús no es el centro de todas estas cosas que te acabo de decir, lejos de ser para bendición, todas y cada una de ellas serán una piedra de tropiezo, escúchalo, para tu carrera a la eternidad. Nadie dijo amén. ¿Sabes por qué? Porque no alcanzamos a valorar estas cosas. No. Es más valioso estudiar, es más valioso tener dinero, es más valioso ser alguien en la vida antes de las cosas que hay para la eternidad. Cuando tú no valoras las cosas de Dios, sucede esto, porque estás vanagloriado, porque estás dependiendo de tus cosas, de las cosas que tú puedes hacer para el Señor, para tu vida en lo personal. Preocúpate, porque mira, si estás viniendo los domingos, nada más porque aquí es un club social, preocúpate. Porque el día que llegues, aquí invertías este tiempo en la iglesia. Si al final de cuentas no querías pagar el precio, vas a llegar al final y va a ser lo mismo que si hubieras estado allá afuera. Preocúpate si estás valorando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Sabes por qué Jeremías escribió estas palabras? ¿Sabe alguien? No. ¿Nadie? Porque era el propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Exactamente. Porque así lo decidió Dios. Para una generación que está necesitada precisamente de escuchar estas palabras, iglesia. Así, por eso las escribió Dios. Unas palabras que no pasan y no trascienden en el tiempo, sino que no se desgastan. Siguen siendo aplicables en todo tiempo y todo momento, generación tras generación. Porque las generaciones se han envanecido en todo lo que te estoy diciendo y han olvidado la gloria del hombre, que es el conocimiento y el entendimiento de quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque no les importan las cosas de Dios. No podemos seguir así, iglesia. No podemos ser de este tipo de personas. Necesitamos conocer a Dios. Hay una generación donde estamos incluidos todos nosotros, que necesita conocer y entender quién es Jehová. Para entonces, ¿qué? Poder ser buenos administradores de la gracia de Dios. Para entonces sí, poder ser buen administrador de todos los dones y talentos que Dios te ha dado, para que tú puedas hacer riquezas, para que tú puedas estudiar, para todo eso. Hacemos las cosas al revés. Hay una generación que necesita saber administrar lo que Dios te ha dado. Y sabes algo, todo lo que Dios te ha dado, lo principal es para que lo pongas al servicio de Dios. Pero es lo último que hacemos. Yo no me refiero únicamente a las cosas materiales. Me refiero a las capacidades físicas que Dios te ha dado. ¿Sabes para qué te las ha dado? Para que las pongas a su servicio. Me refiero a las capacidades, iglesia, emocionales que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que tú puedas ser una persona que pueda dar consejos en Cristo Jesús a las personas que tienen una necesidad. Para eso Dios te ha adaptado de una emoción firme y constante y segura en Él, puesta en Él. Una confianza en Él. No me refiero solo a estas cosas, sino también a las capacidades espirituales a las cuales el mismo Dios y de las cuales el mismo Dios te ha dotado. ¿Para qué? Para que seas sensible a su voz, iglesia. Para que tengas discernimiento de lo que realmente Dios quiere. ¿Y qué quiere Jehová? Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano, que le conozcamos y entendamos quién es Él. Amén, iglesia. Wow. Mira, te pongo un ejemplo, porque si Dios te ha dado la capacidad, vamos a poner en el lugar, ¿no? Que es el mejor, pero bueno, aquí me paro, ¿verdad? Con mucha valentía. Si Dios te ha dado la capacidad de predicar el evangelio y Jesucristo no es el centro de eso, iglesia, ¿sabes lo que va a suceder?
Lo que está pasando hoy en día con muchos que dicen ser siervos del Señor, van a prostituir el evangelio, iglesia, y se van a aprovechar del evangelio y van a torcer las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque Dios les dio una capacidad de predicar el evangelio, pero no para sus intereses. Se las dio para servirle a Él, iglesia. Amén. Mientras Jesús no sea el centro de estas cosas, todo lo que tú puedas hacer está bien. Vas a ser una persona excelente en la tierra, títulos profesionales por todos lados, la mano derecha de fulanito, sutanito. Tú vas a tenerlo todo, pero ¿sabes lo único que no vas a tener? La salvación, iglesia. Amén. ¿Y sabes lo que le espera a aquellos que no creen en el Señor? Y no te asustes, porque aquí sí predicamos del infierno, el infierno, el lago de fuego. Cuando Dios no es tu prioridad, iglesia, imagínate. Él te puede bendecir financieramente. Y si Jesucristo no es el centro de tus finanzas, lo que va a suceder es que tú te vas a vanagloriar en tu sabiduría y te vas a vanagloriar en qué más. Vas a ser un Dios, un ídolo de tus riquezas y no le vas a entregar a Dios lo que le corresponde a Dios. Y mira que pocas veces te predico de algo que te debería de predicar, que son las finanzas en Cristo Jesús. Pero no lo hago porque luego las personas se ofenden. Piensan que lo que quiere uno es dinero. Pero eso es la verdad. Cuando Jesús no es el centro de tus finanzas, iglesia, haces esto, tomas malas decisiones. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú estás yéndote por un camino diferente y equivocado al que Dios tiene trazado para ti. Pastor, es que yo vengo todos los domingos, de nada te va a servir que vengas todos los domingos. No es venir todos los domingos. No es nada más que des tu ofrenda. No es nada más que le des a Dios lo que corresponde material. No. Es un conjunto donde tú le tienes que entregar a Dios tu prioridad. Esa es una primicia. Esas son las primicias que Dios quiere. ¿Cuándo te he pedido aquí? Vamos a hacer un culto de primicias, para que vengas aquí con tu primicia y traigas tu dinero para comprar el local nuevo. ¿Cuándo te he dicho algo así? Tu primicia es que sirvas a Dios en todos los sentidos. Eso, que le des lo mejor de ti en todos los aspectos, no más ni menos, lo que le corresponde a Dios. Financiera, emocional, espiritualmente, como persona, que le des lo primero a Dios. Esa es una primicia. Gloria a Dios. El pueblo de Israel había levantado ídolos, y es lo mismo que hacen los hombres de estas cosas. Por eso dice el Señor a través de Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría. Eso se la di yo. No te alabes tú que eres muy valiente en tu valentía. Yo puse en ti valentía. No se alabe en tu riqueza. Lo que tienes, mucho o poco, no se refiere a la cantidad que tienes cuando habla de alguien rico, sino, como te lo digo, a quien tiene puesto su corazón en las riquezas. No te alabes de todas esas cosas. Díganme ustedes algo, va, otro ejercicio. Me encantan los ejercicios. Díganme ustedes o piensen ustedes en un hombre que sea inteligente. Alguien que me diga un hombre que ustedes consideren: este es bien inteligente. Bueno, si no saben del mundo, si quieren, porque si se los pide la Biblia, menos van a saber. Un hombre que es sabio, lo conocemos todos, ¿no? Salomón, ¿verdad? Vamos a poner, porque a final de cuentas era hombre, está en la Biblia, pero era hombre, como tú y como yo. Entonces podemos considerar hombres de la Biblia. Salomón, un hombre sabio. Dígame usted, un hombre valiente en la Biblia. Sansón, el mismo Goliat, ¿no? Con todo su poder y su fuerza. El mismo David, estaba chiquito, pero era valiente también. Hombres al fin de cuentas. Dígame usted, un hombre rico en la Biblia. Salomón. Tenemos a Job también. ¿Sí? Tenemos hombres ricos en la Biblia, los tenemos, pero al fin hombres. Y ahora le pregunto lo siguiente: dígame usted, ¿cuál de todos ellos no murió? Todos murieron. Absolutamente todos han muerto. ¿Qué le dice esto? Hasta Goliat, que era poderoso, Sansón, Job, Salomón, todos murieron. Un hombre terrenalmente hablando. Bill Gates, hay que me disculpe porque vamos a tener que borrar esta parte, pero bueno, es un hombre, el fundador de una empresa que se llama Microsoft, ¿ok? Un gran empresario, un hombre, iglesia, con una inteligencia por encima de las demás personas. Un hombre cuya fortuna era tan grande, calculada en millones de pesos, considerado en alguna ocasión dentro de los 10 hombres más ricos del mundo. Imagínense esto. Bill, ¿dónde estás para que me des un local? ¿Dónde estás que no te veo? Lo tenía todo, iglesia, pero ¿sabes qué le faltaba? Le faltaba Dios. ¿Sabes dónde está él ahora? Muerto. Bueno, se vio más grave la hermana. No dijo mentiras. No lo sé.
es difícil, tenemos que ser cuidadosos con eso porque no sabemos Dios. Podríamos pensar nosotros, porque tenía a lo mejor puestas sus... Vamos, era un hombre que también tenía filantropía. Era un hombre que hacía cosas, que tenía, que con su dinero también apoyaba muchas causas nobles. Pero ¿qué dice la palabra acerca de esto? La salvación no es por obras, es por gracia de Dios. Entonces, bueno, seguramente está donde el Señor lo puso, iglesia. Un hombre que ahora está muerto. Ya sí hay muchos, iglesias. ¿Sabes por qué? Porque todos vamos a morir, iglesia. Cristianos y no cristianos vamos a morir. Salmo 40, abre tu Biblia. Salmo 49, perdón, versículo del 10 al 12. Salmo 49 del 10 al 12. Dele gracias a Dios, porque su pastor ya predica dentro de 45 minutos. Predicación efectiva, Entonces usted bien contento, bien, hermano, me tardo más en todo lo que digo que lo que les predico. Gloria a Dios. Salmo 49, 10 al 12. Mire lo que dice ahí. Dice, pues verán, ya lo tenemos ahí. Dice, pues verán que aún los sabios, ¿qué sucede? Mueren. Pastor, ¿dónde se inventó las cosas? Que dice, aquí están en la Biblia. Dice, que perecen, que quiere decir también mueren, del mismo modo, fíjese, que los insensatos, que los necios. Y miren lo que sucede, dice, y dejan a otros, ¿qué? Sus riquezas, de las cuales un día hicieron un Dios. Pero ¿sabes dónde están? En el infierno, así. En el infierno. Porque nunca pensaron como cristianos. Te lo dije yo, mientras tú no entiendas que lo que hacemos aquí en la tierra terrenalmente y debe de ser, y es para Cristo, para algo que estamos cosechando en lo eterno, nunca vamos a conocer realmente al Señor. Esto es cierto, iglesia. Todos mueren, todos moriremos, conversos, inconversos, creyentes y no creyentes. Pero, escúchame bien esto es glorioso. Los muertos en Cristo, iglesia, resucitaremos para vida eterna. Amén. Nadie quiere decir amén. Yo le doy gloria a Dios por esto. Los muertos en Cristo tenemos una resurrección para vida eterna. Amén. Ni nuestra sabiduría humana, ni nuestra valentía, ni nuestras riquezas terrenales nos van a salvar. Un día vamos a estar delante del juez justo. Así de sencillo. Y todo eso que tú cosechaste no te va a servir nada para presentarlas como cartas delante del Señor y decirle, mira Señor, yo viví aquí en la tierra, pero bueno, tú me hiciste un ser rico, Salomón, pero lo entregué a ti. Oye, pero ¿qué hiciste con tu tiempo? Porque no se trataba nada más que tú no hicieras de un Dios la riqueza, sino ¿qué tiempo me dedicaste a mí? Ah, Señor, es que sabes que yo tenía que hablar francés. Y pues, muy bien, está bueno. Bueno, déjame decirte que aquí el francés no sirve de nada. A ver, bueno, yo imagino al Señor Jesucristo en el juicio. A ver, bueno, a ver, vamos, porque Dios debe dominar todos los idiomas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos a ver en francés, porque el hermano fue muy chucho en francés. No, hermano, de nada nos va a servir todo eso para la eternidad. Aún las cosas que hacemos en la tierra tienen que tener una mirada en lo celestial y en lo eterno. Esa es la vida del creyente, iglesia. Y mientras no entendamos esto, estamos trabajando en vano para la eternidad. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer cosas aquí. Claro, tenemos que vivir, trabajar. Eso no quiere decir que no te puedes capacitar. Lo que yo quiero que tú entiendas, por favor, y que en tus oídos, es que tienes que tener a Dios como tu prioridad. Amén. Por favor, esa es la prioridad de Dios. Que le des a Dios lo que a Dios le corresponde en todos los sentidos, iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice y señala aquí la escritura. Así dijo Jehová. Voy a recapitular esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Dice, mas alabes en esto, versículo 24, ¿en qué? El que se hubiere de alabar, ¿en qué? En entenderme, dice, conocerme, que yo soy Jehová. Dice el Señor, si de algo quieren presumir, si de algo quieren jactarse, si de algo quieren sentirse superiores, hombres, presuman. ¿De qué, iglesia? De entender y de conocer quién soy yo, dice el Señor. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Y cuando dice entenderme, se refiere no solamente a escuchar lo que dice el Señor. Si sabes esto, ¿no? Cuando tú le das una instrucción a tu hijo y le dices, haz esto, y luego le dices, sí, papá. Y luego pasan las horas y luego, oye, ¿por qué no sacaste la basura?
No te dije, sí se me olvidó, entonces no entendiste la instrucción. Cuando se refiere a entender, significa poner por obra. No basta con decir, yo conozco a Dios, wow, y ahí vas con la Biblia caminando en la calle, alabando, y ahí con la calle, la Biblia acá como presumiendo la Biblia, pero no vives lo que está en la Biblia. Ejecutar la instrucción que Dios te ha dado viene a ser, iglesia, la evidencia de que realmente hemos entendido el mensaje, la instrucción que Él mismo nos ha dado. Esa es la respuesta de los hombres creyentes a las cosas que Dios nos pide que hagamos. Es la evidencia de que hemos conocido y que hemos entendido quién es Él, cuando nosotros ponemos por obra lo que Él dice. ¿Y qué quiere Jehová, iglesia? ¿Usted sabe qué quiere Jehová? ¿Qué quiere Jehová, hermano? Repítalo. Que le conozcan a Él. Hermano, mira, aunque parezca difícil entender, la prioridad de Dios no es hacernos sabios terrenalmente. Déjame terminar, perdónenme. Todos aquellos que son muy estudiosos, perdónenme. No es hacernos sabios, esa no es su prioridad. Terrenalmente hablando. La prioridad de Dios no es hacernos hombres terrenalmente valientes. Aquí está a ver, ¿cuántos son? Yo voy a ir a pelearme por ti. No es esa la prioridad. La prioridad de Dios no es hacernos ricos materialmente hablando. Dice el Señor, si de algo quieres presumir, que sea de conocerme a mí. Ese es el deseo de Dios. Pastor, entonces, Dios no quiere que seamos sabios. Pastor, Dios no quiere que seamos... no quiero ni decirle porque me da miedo. Que seamos valientes, Dios no quiere. Lo más triste, Señor, Dios no quiere que seamos ricos. ¿Cuál crees que es la respuesta? Si quiere. Están en el Evangelio de la Prosperidad ustedes. Tanto que les he predicado de esto. Yo no voy a hacer la excepción. Me encanta porque cómo me río de estas cosas. De veras que Dios tenga misericordia. Pobres los que se están perdiendo en esto, pero que Dios tenga misericordia. La respuesta es claro que Dios quiere que seamos sabios. Claro que Dios quiere que seamos valientes. Claro que Dios quiere que seamos ricos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por esto último? Dios quiere que seamos ricos. Gloria a Dios, aleluya. Párense todos, vamos a alabar al que vive y reina. Pásenlos de la alabanza. No, hermano, Dios quiere que seamos todas estas cosas. Claro que quiere. Pero Él quiere que seamos sabios espiritualmente hablando. Él quiere que tú seas valiente, pero para obedecer, cabezones, para obedecer la voluntad de Dios. Él quiere que seamos valientes para eso. Él quiere que sea rico, gloria a Dios, Señor, pero quiere que sea rico de espíritu. Qué diferencia cuando te predican la palabra como debe de ser. Gloria a Dios. Perdónenme, hermanos. Pero yo cuido mucho en ese aspecto, por lo menos mi salvación en ese aspecto, predicarte la verdad. Dios quiere que seamos sabios espiritualmente hablando. ¿Y sabes dónde comienza esto? En Proverbios 1:7. Los varones se lo saben de memoria. Proverbios 1:7. ¿Qué dice, hermano Juan? Perdón. El principio es el temor a Jehová. Yo le puse aquí, que Dios me perdone porque le cambié. Dice, el principio de la sabiduría que Dios quiere es el temor a Jehová. Amén, iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos del temor en la Biblia, no, Señor, tenemos que tenerte miedo. No, porque ya sabes tú que los hijos que hacen cuando tienen miedo, pues obedecen, pero de mala gana, ¿no? Pero pues no va a sacar el cinto. No, este temor se refiere al respeto que sientes tú por las cosas de Dios, en específico, sobre todo, por Jehová, iglesia. El principio de la sabiduría, pudiéramos decir, es el respeto a Jehová. ¿Por qué? Porque ese respeto es el que va a llevar a los hombres, al género humano, a interesarse por las cosas de Dios, a escuchar el mensaje de Dios, a hacer el mensaje de Dios, a buscar a Dios, a conocer a Dios. Es ese temor el que nos mueve, iglesia. El respeto que podemos sentir por aquel que sopló aliento de vida en nosotros y nos creó. Por eso dice Jeremías, si de algo quieres presumir, que sea de conocer a Dios. Dios quiere que seamos valientes. Dios quiere que seamos sabios. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos valientes, pero ¿para qué? Para dejar nuestro pecado y vivir en santidad. Híjole. Dios quiere que seamos valientes para sujetarnos a Él y obedecer su voluntad, iglesia. Por supuesto que Dios quiere que seamos valientes para correr con fe y mantenernos en la carrera de la fe. Se requiere ser valiente, iglesia. ¿Quieres más?
Dios quiere que seamos valientes. ¿Para qué? Para compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen, algo que nos hace mucha falta. Este lugar debiera estar lleno porque tú estás recibiendo un evangelio que es para salvación y hay muchos que no. Debemos preocuparnos por ello, ir por el perdido, iglesia. Dios quiere que seamos valientes. ¿Para qué? Para comprometernos con su causa, para dedicar nuestro tiempo y conocer y entender lo que Él quiere. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la valentía que Dios demanda. Déjeme decirle algo, esto realmente es un reto de valientes. Esto realmente, vivir en el evangelio es un reto de valientes. Si quieres presumir de algo, dice el Señor, que sea de seguir mis principios. Eso es ser valiente. Que sea de obedecer mis mandamientos. Eso es ser valiente. Que sea de obedecer mis ordenanzas. Eso es valentía, iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere. Mira, si Dios no quisiera que fuéramos valientes, y vamos a suponer que el Señor no quiere que seamos valientes, entonces, ¿qué sentido tendría que nos hubiera dejado un testigo y un testimonio de esto en el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que ha de venir? Te lo he dicho muchas veces en Josué 1:7-9, abre tu Biblia. ¿De qué nos serviría pues todo esto? Este testimonio que nos dejó de la valentía. Pero mira qué verdad, iglesia. Y te lo voy a predicar en los dos tipos de evangelios que conozco. No digo, hay muchos, pero bueno, en dos, uno que me cae bien mal y uno que predicamos aquí. Pero mira, fíjate lo que dice aquí. Ya lo tienes, Josué 1, del 7 al 9. Ya lo tenemos en la pantalla. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien. Y dice lo siguiente, fíjate lo que dice aquí. Primero empieza, dice, solo esfuérzate y sé qué. Valiente. Si Dios no quisiera que fuéramos valientes, pues no diría esto, ¿no? No nos hubiera dejado este testimonio a través de la vida de Josué. Pero dice, ¿para qué quiere que seamos valientes, iglesia? Dice, espérame, no se me adelante, te lo voy a predicar el evangelio de la prosperidad y luego ya. Dice, quiere que seas valientes para cuidar de hacer las cosas terrenales que tú quieres. ¿Para eso quiere el Señor que seas valiente? No, iglesia. Él quiere eso, dice, para que hagas ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Pastor, ya no estamos bajo la ley, no. Pero este es un ejemplo que nos quedó. En aquel entonces lo que regía era la ley de Moisés. Y este ejemplo nos queda a nosotros para saber que había que ser obedientes. Y alguien valiente era alguien que hacía estas cosas. No te apartes, dice, ni de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate que primero, antes de toda prosperidad, antes de cualquier cosa de esa, está la obediencia a Dios. Yo no te he dicho que Dios no quiere bendecirte terrenalmente. Claro que les digo, lo hace día a día. Claro que nos bendice. Pero detrás de esa bendición está la obediencia de sus hijos. Y muchas veces por su misericordia nos bendice. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense lo que está diciendo el texto. No es nada más Dios te va a proveer, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer esto y lo otro. No, espérale, léele la parte esta donde tienen que ser obedientes. Y no solo eso, tienen que guardar la ley y meditar, dice, de día y de noche en ella. ¿Para qué? Para que guardes mucho dinero. Ah, no, ¿verdad? Dice que dice, para que guardes y hagas ¿qué? Conforme a todo lo que está escrito. Para que guardes y hagas conforme la voluntad de Dios y todo lo que Él ha establecido. Porque entonces, escúchalo bien, aquí está la prosperidad. La verdadera prosperidad del Señor está en la obediencia. Y dice aquí, porque entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no está hablando de cosas materiales, de cosas espirituales, está hablando de todo. Dios te va a prosperar, pero lo primero que tienes que hacer tú es ser obediente a Dios. Es meditar en este libro. Esto es darle tiempo a Dios. Tú no puedes meditar en el libro si tú no le das tiempo a Dios. Tú no puedes meditar en el libro si tú no estudias la palabra de Dios. Mira, me canso de invitarte a los ministerios tan sencillos que a lo mejor dices tú, y danos la vuelta hasta allá por una orilla y que el pastor se eche 2, 3 chascarrillos y todo. Bueno, algo aprendemos, iglesia. Eso es meditar. Y cuando en nuestra casa no lo hacemos, a veces la mejor manera de obligarnos es haciendo estas cosas. Es diciendo, voy a ir ahí, de perdido ahí, pues bueno, ya voy a estar ahí un ratito, voy a estar palpando de las cosas del Señor. Hermanos, la valentía que Dios demanda de sus hijos, quiero decirte algo, fíjate, esto no es una opción. Entonces ya no nada más es algo que Dios quiere en nosotros, sino que no es una opción, es una obligación de parte de Dios. Amén. Están asustados. Y
iglesia. Amén. Entonces, la valentía no es una opción, iglesia. La valentía de Dios no es una opción. El Señor mismo así demanda de nosotros. Amén. Amén. Tenemos que, dice, esfuérzate. Vamos, mira, déjate lo digo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice. No está hablando como si tú quieres. Está diciendo, realmente tienes que esforzarte y ser valiente. Y entonces Él, pues vendrá todo lo que ya vimos a continuación. Amén, iglesia. Muy bien. Amén. No es algo que tiene la valentía su cimiento en las fuerzas humanas. Eso sí te tengo que decir. Porque aún el más fuerte o el más valiente puede tener algo en su momento que lo va a quebrantar, que va a decir, Señor, con esto no puedo. Por más valiente que tú seas, cuando se enferma uno, mire, yo soy bien valiente. Pero una vez que ya me andaba muriendo hace algunos años, que me empezó a dar y bueno, fue la única manera en la que bajé de peso y no, porque traía un problema en los intestinos, se me quitó la valentía, yo ya estaba haciendo mi testamento. Digo, no tenía nada, pero les iba a dejar los zapatos, para que no se peleen por ellos, ¿no, hermano? Los zapatos y todo eso. Estaba yo ya comprando, empecé a ver lo del panteón, porque yo sentía que me iba a morir. Entonces, toda la valentía que uno pueda tener en su momento, todos tenemos un punto de quiebre. La valentía a la que se refiere el Señor en estos textos no está basada o cimentada en fuerzas humanas, sino en la fe, iglesia, en la fortaleza de saber que Dios es quien nos está sosteniendo, iglesia, que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Esa es la valentía que se requiere, y para eso necesitamos a Dios. Dios, hermanos, mire, perdóneme, no quiero decir es tonto, no, definitivamente no, pero Él tiene todo perfectamente establecido. Dice, para que ustedes puedan soportar, para que ustedes puedan llevar estas cargas, necesitan conocerme. Para que ustedes puedan entonces saber hacia dónde tienen que ir. Y no van a gloriarse de las cosas de este mundo, sino de las cosas que realmente tienen que hacer, lo que es entenderme y conocerme. Amén, iglesia. Mire, finalmente, Dios quiere que seamos, iglesia, ricos. Aleluya, iglesia. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y la iglesia dice, gloria a Dios, Señor. Dios quiere que seamos ricos. Justo lo que quería escuchar, pastor. Ya, mire, es más, unos lo hicieron así. Estaban aquí. Dios quiere que seamos ricos. ¿Dónde? Y empezaron a abrir las manos. Yo los vi, no digo nombres por allá, los Beltrán. Dios quiere que seamos ricos. Dice, pastor, por ahí hubiera empezado. ¿Qué manera de terminar esta, pastor? Todos motivados. Fíjense cómo si se darle pláticas motivacionales. De aquí todo el mundo va a salir bendecido, porque lo último que escucharon es que Dios quiere que sean ricos. Pero la riqueza que Dios ofrece no es terrenal. No es que seamos ricos materialmente. Y este es un golpe más, perdón, me van a correr de la otra iglesia. No, este es un golpe más, iglesia, para el evangelio de la prosperidad. Dios no quiere que seamos ricos terrenalmente. El evangelio de la prosperidad, iglesia, promueve, vende a los creyentes que en Jesús efectivamente seremos prosperados, gloria a Dios, pero terrenalmente, materialmente y mediante, escucha esto, mediante la confesión, así le llaman, positiva. Como el yo declaro, como el yo decreto, como el siembra, como el pacta. Señor, yo declaro. Oye, hermano, ¿quién puede darle órdenes a Dios? Yo decreto, Señor. ¿Con qué poder puedes tú decretar? Yo voy a hacer un pacto, Dios. ¿Cómo puede pactar el hombre con un Dios todopoderoso, iglesia, soberano en todos los sentidos? Como si nosotros pudiéramos hacer estas cosas, iglesia. Y es justamente la falta, fíjate bien, es justamente todo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Es justamente la falta de conocimiento la que lleva a las multitudes a creer en estas cosas. Y por eso lo más importante para el hombre, dice el Señor, es que me entiendan y conozcan quién soy yo. Aleluya. Porque esto es lo que lleva a las multitudes, porque hay iglesias llenas de personas que están creyendo estas herejías. ¿Por qué? Por la falta de conocer al Señor. Y esto, ¿sabes qué es lo peor y lo más triste? Que hace que muchos se pierdan de la salvación y estén en condenación, estén alejados de Dios, confundidos. ¿Por qué? Porque escuchan lo que sus oídos, la carne quiere hacer y no lo que el Espíritu. Por eso, hermanos, es importante predicar un evangelio sano. Porque si no, lo que estás alimentando es la carne.
y no estás alimentando al espíritu. La riqueza a la cual Dios se refiere, pastor, ¿cómo es usted sabio? ¿Cómo es inteligente? Escriba un libro, por favor. Ya lo empecé. Escriba un libro, por favor. ¿Sí? No, hermano, vaya por favor a Mateo capítulo 6. Con esto vamos ya para el final, no se preocupe, vamos a terminar. Capítulo 6, Mateo 6, 19 al 20. Tiene un título ahí que dice lo siguiente. Se lo voy a adelantar antes de que lo busquen. Mateo 6, del 19 al 20. Tiene un título ahí, dice: tesoros en la tierra. ¿Sí? Dice el hermano que sí. ¿Dónde son los tesoros? En el cielo, hermanos. No dice tesoros en la tierra, pero bueno. Y luego dice lo siguiente: una orden de Dios. Esta es una orden de Dios. A ver, el que tenga oídos oiga, por favor. Con esto cierra completamente el Señor lo que pensábamos que era lo más bonito de todo, ¿no? Las riquezas. Dice: no hagáis tesoros en la tierra. Pastor, yo no tengo propiedad. Además, mi casa está en el Infonavit. Mi casa está hipotecada. Mi casa, no. Es que no nada más eso es lo que hacemos de tesoros. Tú haces de tu familia un tesoro. Entonces ya no debo de querer a mi familia ni reunirme con ellos. No, mira, lo que te digo, estamos hablando de los evangelios transversados. No, hermanos. Simplemente que muchas veces, sí, tenemos que, o siempre tenemos que poner a Dios como nuestra prioridad. Y entonces Él se va a encargar de todo lo demás. ¿Usted cree que no me gustaría estar en la casa con mi hijo viendo a ver si está bien o hacer una... Espérenme, es más, déjenme ahorita no, el celular está grabando. Claro que queremos estar allá, pero hay una prioridad. Fíjese qué tremendo. Hay una prioridad, que es la palabra de Dios. Amén, así es. Entonces dice aquí: no os hagáis tesoros en la tierra, chicles. Ya nos agüitamos, ¿no? La vera motivación va a salir al revés. Donde la polilla, dice, y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Dice: ahí no lo hagas, esto es terrenal, esto te lo pueden robar, esto se va a echar a perder, más, no te lo vas a llevar. Lo vas a dejar a alguien más, decía el Salmo. Dice: sino haceos, es una orden de Dios, no es una opción, iglesia, es una orden de Dios para los que han entendido y conocido quién es Jehová. Sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Y pone este ejemplo: donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Las cosas que nosotros hacemos terrenalmente, iglesia, tienen que tener como propósito lo eterno y lo celestial, aunque estés aquí en la tierra. Yo te voy a decir por qué. En palabras simples y sencillas, esto es: hagan tesoros en el cielo, en lo espiritual. ¿Para qué? Para vida eterna. Y conocer a Dios y entender quién es Dios es el mejor tesoro que tú y yo podamos tener. Es el más grande, amén, es el más grande tesoro que tú puedas tener. Decía Jeremías en Lamentaciones: mi porción, ¿se acuerda la semana pasada? Mi porción es Jehová. Se refiere: mi herencia es Jehová. Realmente esto es lo que a mí me importa. Lo mejor de todo, lo más rico que puedo tener, es la herencia que me ha dado Jehová, de conocerle y entender quién es Él, iglesia. Al final de todo, tanto creyentes como no creyentes, déjame decirte, nos va a juzgar el mismo Dios. Seas creyente o no, te va a juzgar el mismo Dios. Dice el 24: mas alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Pero no quiero perder, para terminar con esto, lo que dice al final. Dice: que hago misericordia y juicio y justicia. ¿En dónde la hace? En la tierra. ¿Te fijas? Estamos haciendo nosotros cosas para la eternidad, pero Dios va a juzgar a la tierra. Aquí sí entra lo terrenal, pero entra para el juicio de Dios, entra para la misericordia de Dios, entra para la justicia de Dios. Dime tú si el Señor no hace misericordia todos los días. Lo veíamos, dice el Salmo: nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Y es terrenal. Por eso dice el Señor aquí: que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. No, Señor, no va a ser hasta allá que estemos en el cielo. No, esto sí lo voy a hacer aquí. Por eso te estoy enseñando que me conozcas y entiendas, que no te alabes aquí, que no hagas un Dios de tus riquezas, que no hagas un Dios de tu valentía ni de tu sabiduría. Porque todo lo que hacemos en el camino, terrenalmente hablando, tiene que tener puesta nuestra fe y nuestra mirada en algo eterno, iglesia. Amén. Dios es justo. Así es. Dice: ¿por qué? Porque estas cosas quiero. Esto no es otra cosa, mi hermano, que al final yo lo voy a juzgar.
Y lo voy a hacer con justicia, es decir, con buen juicio. Y si alguien puede tener misericordia de ustedes, no es el vecino, soy yo mismo el que los va a juzgar. Ay, ahí cambia la cosa. El mismo Dios que puede tener de nosotros misericordia es el que te va a juzgar. De ti depende si le haces caso o no le haces caso. Mi voluntad es que me conozcan quién soy yo. Y decimos al Señor, Señor, por ahí hubieras empezado, ¿no? Por decirme que tú eres el que hace misericordia y para final tú mismo me vas a juzgar. ¿Con quién tenemos que estar bien, iglesia? Contigo. Así de sencillo. Mira, hermano, concluyo con esto. Nuestra prioridad debe de ser, nos quedó claro, ¿no? Sí. Conocer y entender quién es Jehová. Esa es la gloria del hombre. Así dice la palabra, así dice la Biblia en el texto que viene este, la gloria del hombre. Cuando nosotros entendamos, entonces habremos dado el paso más importante en nuestras vidas. Porque entenderemos que Él es soberano y que al final de cuentas se va a hacer su voluntad. Se va a hacer su voluntad. ¿Dónde queremos estar? ¿De qué lado quieres estar tú? Alguien que realmente ha nacido de nuevo sabe perfectamente cuál es el lado en el cual debe de estar. Sabe a quién tiene que obedecer. Sabe a quién tiene que buscar. Sabe a quién tiene que entender. Vamos a tener que dejar de buscar a Dios por conveniencia. Porque eso es lo que venden otros evangelios. Tenemos que dejar de buscar a Dios por las cosas terrenales que Él nos puede proveer. Y tenemos que empezarle a buscar por una esperanza genuina que Él nos provee, que es la salvación. Ahí está la clave, iglesia. Aquellos que no puedan, que no alcancen a ver esto, siento que podemos llevarnos una sorpresa. Si no alcanzamos a ver que incluso aquí en la tierra lo que hacemos es para la eternidad. Eso cambia mucho las cosas. Pensamos que porque estamos en la tierra y Dios nos permite estar aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer es cosechar cosas en la tierra. No, la palabra nos enseña algo totalmente diferente. Tú estás en la tierra, sí, a cumplir un propósito de Dios, pero lo que tú tienes que cosechar no es aquí, sino allá. Y aún así que tú vas a cosechar para allá, yo voy a juzgar lo que hiciste aquí en la tierra. Imposible escaparse de Dios. Así se los digo. Hay algo que cada uno de nosotros necesitamos descubrir. No sé qué sea más importante para ti. Si tu sabiduría terrenal, si tu valentía terrenal o tu dinero y tus cosas materiales terrenal, no sé si sean más importantes para ti que tu salvación. Hermano, quita esa cara. Deberíamos de dar gracias a Dios cuando el Señor nos habla tan claramente. Y decir, Señor, gracias Dios. Gracias Dios. Amén. O sea, tú me estás advirtiendo, tú me estás diciendo. Así es, Señor. Esta palabra es para motivación, iglesia. Amén. Yo sé que es algo serio, pero esa es la verdad. Tú sabes que es más valioso para ti. Cada uno de nosotros. Así, amén, iglesia. Amén. Amén. Dios Padre, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor.